Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión vamos a analizar en mayor profundidad el cuchillo Brother modelo F006. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les había comentado, esta es la ocasión de analizar ya un poquito más en profundidad este cuchillo que no se le había hecho una revisión como corresponde, podríamos decir, solamente el unboxing y primeras impresiones. Así que en esta ocasión vamos a hacerlo. Y antes quiero comentarles que bueno, estuve un poco enfermo, todavía estoy con una gripe, así que me ha costado llegar a hacer este video. Ayer no hice ninguno por lo mismo, estaba con mucha fiebre. Así que bueno, también decirles que, perdonen que haga este entre paréntesis, estoy haciendo recopilando información sobre el machete chileno. Tal vez alguien de Chile me escuche y entienda lo que estoy diciendo, porque nosotros en el campo usamos un machete corto, así más o menos 30 centímetros, no más que eso. Se usaba mucho antiguamente cuando habían cocinas a leña, de un grosor bastante amplio, muy parecido al diseño del modelo del cuchillo Condor Selknam que diseñó un chileno, Walter Matthews, para la empresa Condor. Y yo estoy haciendo un estudio de eso, digamos, recopilando información para hacer un video al respecto, porque se supone que el batoning comenzó en los años 60 como disciplina, al parecer en Francia, que eso es lo que está en Wikipedia por lo menos. Y la verdad que este machete es bastante desconocido. Yo lo conozco desde hace muchos años porque, bueno, me crié con ellos. Mis bisabuelos ya tenían ese tipo de machetes. Obviamente yo estoy diciéndoles que yo ocupé ese machete hace, no sé, 40, 45 años atrás. Y ese machete viene de generaciones mucho más antiguas, de finales de los años 1800. Por lo tanto, hay una cultura muy arraigada con ese estilo y tipo de machete que no sé si, por ejemplo, se masificó en otros países de Latinoamérica o de Sudamérica, porque en general la mayoría está alrededor del Amazonas. Por lo tanto, el machete que se usan en ese tipo de junglas, digamos, es el machete largo, ¿ya? Y bueno, estoy yo obviamente dándoles un poco un adelanto de lo que estoy haciendo, porque creo que es importante, digamos, ver este tema. Y ahí vamos a conversar por qué los cuchillos gruesos, de gran calado, de espesor ancho, yo hablo ya más de 5 milímetros hacia arriba, son una estafa. Se los digo desde ya, son una estafa, porque no sirven para nada más que partir trozos de leña. Y bueno, son una estafa y ahí se los voy a demostrar por qué. Pero bueno, ese es otro tema. Así que ahora seguimos con este cuchillito. Bueno, vamos a ver un poquito la funda. La funda, como ya saben, estas son supuestamente de Kydex. Eh, la verdad que no sé si es ABS, Kydex, plástico, no estoy seguro, pero se ve de buena calidad, así que no tengo nada en contra de ella. No veo nada, digamos, anormal. Lo que sí que no veo una salida del agua. No ve un punto de drenaje, quiero decir, y es de una sola hoja, es decir, doblada, solapada, como ya ven acá, con remache. Obviamente esto trae un clip de cinturón que yo se lo saco, como ya saben, porque lo encuentro inútil, pero de todas maneras tienen que ver la fundita que funciona y encaja bastante bien en el cuchillo. Queda bastante bien, así que no hay problema con eso, y queda bastante firme. Bueno, una vez dicho eso y visto eso, vamos a ir con las proporciones de este cuchillo. Vamos a ir de inmediato a ver las medidas. Y este tiene 9.5 de hoja y filo útil prácticamente. Tamaño total, largo total 21 centímetros, de los cuales de mango tenemos exactamente, tenemos 11.8 centímetros. Y para nuestros deditos, como siempre digo, tenemos... En este caso tenemos 10.5 centímetros. Hasta aquí, hasta la colita de pez, que casi no existe, pero es chiquitita. En el caso de la hoja tenemos un ancho de pala de
27 milímetros. Y vamos a ver ahora, por supuesto, el espesor de hoja, que en este caso llega a los 3.8, sí, 3.8 milímetros. 3.8 bastante, casi 4, 3.8. Se pasa a 3 milímetros, digamos, por el... O sea, 3 décimas de lo que se considera como lo óptimo, que 3.5. En este punto debo señalar que a este cuchillo ya le hice algunos cambios. Como pueden ver, tiene un relleno acá de... En este caso yo usé un poco de cámara de bicicleta, que es la que uso yo de este tipo, digamos. Ya como para encender fuego rápidamente, que este es mi truco, digamos, por decirlo así, que no se apaga. Incluso si hay humedad y lluvia, esto sigue encendido. Así que aproveché de poner esos separadores ahí con ese material que puedo yo sacar si lo necesito en caso de emergencia y poder usarlo. También debo mencionar que este cuchillito, como pueden ver, está con una micarta café o marrón, tipo lino, diría yo que es también, sí, porque gruesecita, tiene textura, no tiene un grip en la parte superior. El cuchillo es un drop point suave, como ven, y por supuesto es candy, como no. La guarda es bastante buena porque es bastante circular y va con el filo prácticamente, entonces nos deja bien protegido nuestro dedo, pero tampoco molesta al trabajar de forma invertida. ¿Ya? Eso es lo que me llama bastante la atención, porque es muy bueno en ese sentido. No, para nada nos molesta, trabaja muy bien. Y lo otro bueno que tiene este cuchillo, que está fabricado en acero 440C. Tal vez ustedes en general, y sobre todo los que están en España, no han dimensionado un poco lo que significa los estándares de estos cuchillos, incluido su hermano, por supuesto, que ya lo conocen más en el canal, el F0012, ya que también es otro Scandi que venden ellos. Me parece que hay 2 Scandis más que tiene Brother, ya, de todas maneras, para que lo sepan. Pero son cuchillos muy económicos que están fabricados en acero de buena calidad. Por ejemplo, este está fabricado en acero de 2, como pueden ver acá. No está un poco sucio. Ya, ahí sí. Y cuesta alrededor de $35. Entonces, ahora este que está acá, el 440C, cuesta alrededor de $30. Díganme ustedes dónde consiguen un cuchillo de este tipo, Scandi, con un acero de buena calidad. Que recuerden que el 440C para mí es uno de los mejores aceros para mi gusto, digamos, de gama media, porque en realidad el G10, el CPM no sé cuánto, la estrella de no sé a dónde, no me interesan. La verdad que yo, como yo siempre le he dicho, yo aspiro a la gama media. Recuerden que el 440C, cuando se creó en los años 80 en Estados Unidos, fue considerado un acero premium durante muchos años, y después obviamente con la aparición de nuevas mezclas, qué sé yo, comenzó a bajar. Pero por lo tanto yo lo sigo considerando para mí el mejor acero inoxidable en este momento. Para mí, ¿ya? Para mí parece duro, con buena retención de filo, y por lo tanto, bueno, es lo que es. También, como ya les dije, está el D2, que también ocupa mucho, digamos, en este momento la cuchillería china. Pero este en particular me llama la atención porque son muy pocos los cuchillos que se fabrican. Digo que son muy pocos los cuchillos que se fabrican en China con acero 440C. Así que me llamó la atención, lo compré y bueno, lo he probado bastante, he hecho bastantes trabajitos con él y es bastante bueno, créanme. Nunca he tenido que reafilar ninguno de estos cuchillos hasta el día de hoy, de todo lo que los he usado. Nunca me ha tocado reafilarlos, como sí me ha tocado con otros, de otras procedencias, que no voy a nombrar ahora. Este no, para nada. Así que en este punto vamos a ver qué tal está cortando. A ver, ahí sí. Está bien. Así viene de fábrica, ojo. Este es el filo de fábrica, por si acaso. No es un refilado ni nada. Yo no he tocado este filo. Este es el filo de fábrica, tal como viene. Es que estos vienen así, de todas maneras. Vienen muy bien afilados. Bueno, son de la compañía Brother. Algo que debo aclarar, si a alguien le interesa un cuchillo de esto,
No hay enlaces directos de AliExpress para poder comprar estos cuchillos, digamos. No tienen ellos, no están con los asociados, por decirlo así. Estos también los vende Amazon, ojo, pero el precio obviamente no va a ser lo mismo. Así que si alguien lo quiere de verdad, yo le dejé, cuando hice el video de este cuchillo, yo les dejé unas instrucciones de cómo comprarlos si los desean comprar estos cuchillos, porque son muy buenos. Créanme que estos se están agotando muy rápido. Por el precio que tienen, por eso les vuelvo a decir, si quieres un Scandi, aquí tienes dos especímenes muy buenos. Uno en acero de 2, sin guarda, con remaches. Acá tienes otro con tornillo, 440C y con una pequeña guarda. Ahí tienes dos tipos, este es punta de lanza y este es un drop point común y corriente. Y ahí tienes dos diferentes estilos en un Scandi. Los dos son muy buenas alternativas, cuchillos muy baratos. Este, como ya dije, está en $30 y este en 35. Vienen con su fundita, como ya la vieron. Y la forma de comprarlo, por favor, esto que les quede bien claro. Estos cuchillos no aparecen como Brothers. No. Aparecen con el nombre Migur. Lo voy a dejar aquí. ¿Cómo se dice? Porque no recuerdo cómo exactamente. Entonces, lo importante es que entren con un link mío, de los que están ahí abajo en la descripción, en cualquier cuchillo del link, de cualquier cuchillo de AliExpress, ustedes entren con ese link y en el buscador ponen lo que yo les voy a anotar ahí, el nombre y el modelo de este cuchillo. Ahí van a llegar a él y ahí sí ya lo pueden comprar y van a obtener seguramente el descuento, porque estamos en la semana ahora con descuento, es 11-11. Así que es probable que este cuchillo valga menos de $30 posiblemente, y con envío gratis lo más probable. Por eso les digo yo que es mejor comprarlo obviamente en AliExpress que en Amazon. En Amazon va a salir mucho más caro. ¿Ya? Yo como siempre, y bueno, este canal se llama Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Este es un cuchillo, o cualquiera de los dos, son cuchillos con sentido común. Estos son los cuchillos que debes tener. Si te gustan los Scandi, estos son los cuchillos que debes tener, porque son precio-calidad lo mejor que hay al día de hoy. No hay más. Esto es mucho mejor que un Mora, obviamente. $30, o sea, estamos hablando de que vale $10 más, o el precio de 2 Mora, pero créanme que sí los vale, obviamente que sí. Esto está en mi carta, en un acero de mejor calidad que el Mora, obviamente. Este es un acero ya de gama media, podríamos decir. 440C o de 2 es mucho mejor que el Sandvik 12C27, es obvio, más duro, más retención de filo. Por lo tanto, por esa razón, digamos, lo recomiendo tanto. Ahora, en la práctica, digamos, este cuchillo va a ir netamente, más que nada, a trabajar obviamente, con lo que tiene que ver con madera, hacer emplumado y ese tipo de cosas. Ya, ese es como el trabajo más que más nosotros le vamos a pedir a este tipo de cuchillo. Estoy haciendo acá una madera reciclada. Yo normalmente uso madera reciclada. Ahí pueden ver ese tipo de ¿cómo se llama? De pluma o de emplumado. Quiero ver si podemos hacer uno más fino, más finito. La verdad, bueno, esto va a depender de las digamos, virtudes de cada uno, ¿cierto? Qué tan... Si tenemos dedos para el piano, como decimos nosotros. Bueno, la verdad que hoy día no estoy mucho como para prueba, así que me van a disculpar. Yo no me siento muy bien todavía. Así que... Pero sí se desempeña muy bien. No sé qué otra cosa más olvidé mencionar. Bueno, mostrarles un poco mi carta, más que nada. Tornillería, colita de pez muy chiquitita, agujero para el cordón fiador, que aquí no se ve porque está tapado por el material que le puse adentro, pero en realidad habría que destaparlo. Bueno, muy cómodo en la mano. Estos cuchillos que tienen la cola como fina, así, aquí esta parte gruesa, son bastante cómodos en la mano, se adaptan muy bien. Así que es un cuchillo excelente para trabajo, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con madera, aquí tienes un cuchillo muy bueno. Y como les dije, también está su hermano, que es un poquito más largo. Tiene 1 centímetro más
El modelo 12 y el 440C, el 006, tiene 1 centímetro menos, como ya les dije, 9.5. Las configuraciones, obviamente, como pueden ver, son distintas. Yo compré estos dos modelos porque obviamente son diferentes. Al ser ambos Scandi, pero son distintos en la configuración. Y bueno, y esa es la razón por la que los compré, ¿ya? Para ver cuál se adaptaba mejor a mis necesidades. La verdad que es difícil aquí decidirse por uno u otro. Puedo decir que este es más suave. Este es más suave, obviamente, lo que es el texturizado de la micarta. Y este es un poco, tiene más grip, se siente más firme en la mano, no se te va a resbalar. Sin embargo, este, como ya ven, no tiene un grip en la parte superior y este sí lo tiene. Pero al contrario de este otro, como ya les dije, no es una comparación, pero se lo estoy mostrando. Este sí tiene guarda y el otro no la tiene, o es muy pequeñita. Así que, bueno, en este punto yo creo que ya no hay nada más que decir de estos cuchillos. Se los mostré lo suficiente. En comparación con cuchillos de la cuchillería española que sean Scandi, obviamente van a ir muy parejos. Yo he visto algunas comparaciones que han hecho otros youtubers y con algunos cuchillos de Kudeman, por ejemplo, el Kerkus, si no me equivoco, y otros más de otras marcas, de otras compañías, y que tienen también, obviamente, los BC9 y eso que le llaman, ¿cierto? Ellos. Y la verdad que andan bastante parejos. Obviamente terminan dándole el favor al cuchillo, obviamente, local. Se entiende. Ese es obviamente la labor que tienen que hacer, pues si no, no van a pierden el apoyo de la compañía, obviamente, está claro. Así que, pero bueno, yo vuelvo a insistir, acá tenemos que tener sentido común. Si un cuchillo de fabricación española, de cualquier casa, no voy a nombrar ninguna casa, de cualquier casa, tuviese las mismas condiciones que este, digamos, y valiera lo mismo, lo más probable es que compraría el español, porque a mí me gustan mucho las fundas de cuero, ¿ya? Más que las de estas de plástico. Lo más probable, como les digo, compraría el cuchillo español. No quiero decir con esto de que este sea mala calidad ni que los artesanos sean malos. Yo creo que hay artesanos malos en todos lados. Yo he encontrado cuchillos, obviamente, con fallos de todo tipo, de todas partes. Así que aquí no hay uno que sea perfecto, no existe. Yo creo que aquí lo que manda es el material y el precio, el valor que estamos pagando. Porque si tú pagas por este cuchillo $30, obviamente no te puedo yo decir, vete a comprar uno de $100 que vende, no sé, por Nieto o JV, o $80, no sé lo que cuesten, ¿ya? Obviamente te voy a recomendar este por precio-calidad, porque por supuesto estás obteniendo un buen producto a un precio mucho más económico, y eso, y ya está, o sea, eso es todo, no hay más discusión. O sea, independientemente de que se justifiquen con que los sueldos son más altos, que ganan más plata, eso al final al consumidor no le importa. Al consumidor lo que le interesa es pagar un producto ajustado, digamos, a la realidad que tenemos todos, digamos, y mientras más económico sea y obtengamos mayor valor por el dinero, obviamente eso es lo que vamos a elegir. Así que en este punto, bueno, ya ahora me voy a ir despidiendo, porque ya creo que hablamos lo suficiente de este cuchillo, que lo han visto, yo sé, varias veces aparecer y no hablo mucho de él. Quiero decirles que de todas maneras este es un cuchillo muy bueno. Ya sea que elijan una opción o la otra, cualquiera de estos dos es muy buen compañero, muy buen cuchillito, ¿ya? Sobre todo por el precio. Como ya les dije, $30 por un 440C, olvídense, ¿dónde consiguen eso? Así que ahora me despido para no aburrirles y darles tanto la lata, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.